Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con los ejemplos del método sintáctico teológico y en este momento vamos a empezar con el análisis verbal. Ustedes pueden ver, habíamos hablado de los asuntos preliminares, el análisis contextual, el análisis sintáctico y ahora vamos a hablar un poquito del análisis verbal. En este caso, lo primero que tenemos en el análisis verbal, ustedes ven ahí que tiene algunas partes, el significado original, los términos culturales, las expresiones figurativas, los pasajes paralelos y términos teológicos claves. Seguramente algunos no se ven porque las circunferencias son muy chiquitas, pero ahorita los vamos a acercar y vamos a poner el significado original. El punto aquí es que necesitamos, para comprender un texto, antes de interpretarlo, necesitamos saber qué significa cada frase. Ustedes seguramente en su material sobre el ejemplo, en la página 28 van a encontrar una serie de palabras. Por ejemplo, herencia, desenfreno, derrochar, escasez, compadecerse, indignarse, que son una serie de palabras que hemos escogido para el significado original. Puede ser que algunos de ustedes digan, bueno, yo sé qué significan todas esas palabras. Bien, no hay problema. Pero ¿está seguro que eso que las palabras que escogimos, los hermanos que lo oyen, saben exactamente qué significan? Por un lado eso. O quizás algunos de los que están en la clase también no les quede claro. Este significado original son todas aquellas palabras que dice ahí, el significado de las palabras es determinado por la costumbre, el uso general de los tiempos del autor en ellas. Ningún escritor inteligente se aparta del uso prevaleciente de su época, sin tener una buena razón y sin proveer alguna pista explícita de haberlo hecho. Bueno, de todos modos, estamos aquí. Por ejemplo, nosotros tendremos que investigar la palabra herencia. Y la palabra herencia también puede traducirse como bienes. Y en nuestro material, voy a poner aquí el PDF un momento para que ustedes lo vean. Y aquí tenemos herencia bienes. De la palabra ya aparece una palabra en griego que no vamos a tratar de pronunciar, que significaba riquezas, bienes, posesiones, patrimonio, hacienda, caudal. Todas esas cosas eran consideradas como lo que se podía heredar. Luego elegimos desenfreno y es un adverbio, también significa libertinaje. Puede haber desenfreno en obras o en palabras. Esto también se considera como falta de respeto a la religión. Aquí el asunto importante del significado original es que quede claro al lector qué está leyendo. O sea, si existe alguna palabra que usted no sepa qué significa, no dé por hecho que leyendo todo lo demás tiene la idea. Mejor vaya al diccionario. Incluso, si no es una palabra como las que elegimos, pudiera ser una conjunción, algún tipo de conjunción, vaya a ver qué significa, porque es el punto del significado original. Yo les digo, ustedes ahí en su ejemplo, tienen, por lo menos eligieron 6 palabras, que quizás alguien diga, yo sé lo que significan esas palabras, perfecto, pero otra vez, lo importante es que le quede bien claro, lo importante es que si usted no sabe, no se apene, vaya, el diccionario, yo las fui a investigar al diccionario, usted va al pie de página, usted verá que yo las busqué en el diccionario de la Real Academia Española, en el diccionario en el vocabulario griego del Nuevo Testamento, o sea, sin ninguna pena, hay que ir. Más vale saber qué significa bien y tener clara la lectura a simplemente estar inventando significados porque uno piensa que pudiera ser así. El otro son los términos culturales. Obviamente los términos culturales tenemos que darnos cuenta que hay cosas que se expresan en el texto bíblico que pertenecen más a la cultura del autor, a la cultura del momento en que Jesús lo dijo, y entonces esos términos culturales, vean, dice, hay una multitud de detalles culturales involucrados
en alimentos, ropa, instituciones, la sociedad, la economía, la política, las costumbres, donde estos son simplemente el vehículo de la verdad que contiene. La tarea del exégeta es clara. En tales casos, en tales situaciones, el exégeta debe reconocer los aspectos culturales sin perder la relevancia divina que llevan. Simplemente cuando él le dice, tomando el ejemplo, él le dice, dame la parte de la herencia que me toca. En la cultura no era costumbre que la herencia se repartiera hasta que muriera el padre. Entonces, ¿cómo debe considerarse? Bueno, describe un acto serio de rebeldía contra el padre. Pues hacer esta petición era como desear la muerte del padre. ¿Se acuerdan? Estamos en Lucas 15 y ahí él pide que le den la parte de la herencia. La parte que le tocaba era 1/3 de los bienes, pues el mayor recibía una porción doble. Eso ya no es parte de nuestra cultura. En nuestra cultura, cuando alguien tiene algo que heredar, normalmente se espera que divida, si tiene 3 o 4 hijos, que lo divida en 3 o 4 partes, según la cantidad de hijos. En aquel entonces, si una persona tenía 2 hijos, debía dividir su herencia en 3 partes. 2 partes para el mayor y una parte para el menor. O si tenía 10 hijos, tenía que dividirlo en 11 partes y 2 partes para el mayor y el resto de los hijos recibían una parte. Esa era la costumbre. Así que cuando alguien piensa, no, le dio la mitad de la herencia. En realidad no, le dio 1/3 parte de la herencia, 1/3 parte de los bienes. Entonces, eso también nos ayuda a entender por qué el papá no se quedó en la ruina, ¿verdad? Porque él sigue siendo rico, sigue poseyendo los hijos, pero sigue poseyendo lo del hijo mayor. Sin embargo, le repartió. Lo que Jesús quiere señalar en este caso es el asunto de la rebeldía. Eso era una falta de respeto grave. Sin embargo, el padre lo deja. Luego tenemos un país lejano, que fue el otro término cultural que se eligió. Y posiblemente la idea era poder ir a algún lugar donde se pudiera sacar la mayor ventaja de la riqueza. Y eso también era una costumbre de la época. Yo creo que aquí en Oaxaca, bueno, los que conocen Oaxaca, no sé si pasa eso en Chiapas o en otros lados, aquí en Oaxaca de repente vemos a muchos pensionados norteamericanos que viven en la ciudad y viven aquí porque posiblemente sus pensiones en Estados Unidos sean muy poco para vivir allá, pero en México, con el tipo de cambio que tenemos, les es bastante gratificante. Y vemos muchos ancianos norteamericanos que viven aquí en la ciudad, medio hablan el español y todo eso, porque la pensión de ambos les ayuda a tener una vida bastante desahogada aquí. Era lo que se hacía allá, igual. Tomabas tus riquezas y decías, ¿dónde pudiera yo sacarle más provecho a este dinero que tengo? Y te ibas a ese lugar. Bueno, este joven hace eso. Entonces, en este caso, lo que se busca es la completa emancipación del padre y del hermano mayor. El viaje resalta la rebeldía irracional del hijo. ¿Por qué se fue del padre? No porque el padre lo estuviera presionando, sino más bien porque era rebelde. Nosotros elegimos una serie de palabras en este caso. De hecho, elegimos 8, que fue, dame la parte que me toca de la herencia, un país lejano, sobrevino una gran escasez, consiguió un empleo, bueno, literalmente dice se arrimó. Se los voy a poner ahí en la pantalla. No los vamos a definir porque ustedes tienen la oportunidad de ver el ejemplo y ahí en el ejemplo sobrevino una gran escasez. Vean ahí de la gran escasez o la hambruna que eran muy comunes en aquel entonces. Dice, consiguió un empleo. La expresión literal significa se arrimó a. Siempre me ha gustado esa expresión porque refleja mucho algo que sucede todavía en las zonas agrícolas. Cuando uno busca trabajo con alguien que tiene tierras, uno se arrima a la casa del fulano. Entonces la expresión refleja la manera en que se consigue el empleo entonces. El trabajador dependía plenamente del empleador,
vivía arrimado a y estaba a sus plenas órdenes. Esta expresión refleja una paradoja, pues la persona que quiere ser libre e independiente siempre termina siendo dependiente de alguien o algo. Y vean, él se independizó de su papá, pero terminó siendo un arrimado. Entonces, Jesús quiere remarcar esas cosas. Dice, lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Esto también es una expresión cultural que no tendría nada que ver. Aquí en México, ¿cuántas personas van a trabajar en una granja y cuidan vacas, cuidan cerdos, cuidan chivos, cuidan gallinas, lo que sea? Aquí la nota es importante porque nos dice que este hombre no solamente se había separado de su familia, sino que se había separado de la comunidad judía. Y obviamente no podía haberse beneficiado del sistema de caridad económica que mandaba la ley, porque en la comunidad judía, ¿qué sucedía? Si tú caías en desgracia, tu pariente te podía prestar sin ningún interés. Tu pariente estaba obligado a darte de comer, a apoyarte. Es más, si tu pariente cosechaba algo, tú podías ir recogiendo detrás de los cosechadores lo que quedara, uvas, trigo, cebada, lo que fuera. En el mundo gentil no existía eso. Entonces, seguramente la situación de quien caía en desgracia era desastrosa. Y entonces dice, la comida de los cerdos, las algarrobas. NBI dice la comida de los cerdos, Reina Valera, las algarrobas. El de ser la comida de los cerdos describe el nivel de necesidad y de injusticia que vivía el joven lejos de su padre. Y obviamente lo que Jesús está mostrando también es el nivel de necesidad e injusticia que viven las personas lejos de Dios. Y él continúa que hay los jornaleros de mi padre tienen comida de sobra, la mejor ropa, que son términos culturales. Bueno, después de los términos culturales, vamos a volver un poquito al archivo de Prezi. Y vamos a ver si me hace caso ahora sí. Ahí está. Tenemos las expresiones figurativas. Ahí tenemos una página de internet. Yo no sé si siga siendo el link ese, porque esto lo hicimos hace 6 meses y a veces en internet cambia. Pero las expresiones figurativas, ustedes en hermenéutica vieron que la metáfora, el símil, la paradoja, un montón de expresiones figurativas. Bien, ¿de qué se trata aquí? Bueno, cuando nosotros trabajamos con expresiones figurativas tenemos que identificarlas, clasificarlas y definirlas. Nuestro trabajo, según ustedes leyeron el documento de principios de exégesis del Antiguo Testamento, nuestro trabajo no termina cuando decimos, mira, esa expresión seguramente es una expresión figurativa. O sea, no termina con decirle a la gente, esto es una expresión figurativa, esto es un símbolo, esto es una metáfora, esto es un símil. Qué bueno que los puede reconocer y clasificar. Termina cuando nosotros le decimos a las personas lo que significa. Es más, si usted piensa predicar un sermón y encuentra muchas expresiones figurativas, vamos a contar las que yo tengo aquí. Bueno, en el material nosotros encontramos 13 expresiones figurativas. Bueno, se dan cuenta que dice, tenía tanta hambre que hubiera querido llenarse con la comida de los cerdos. Dice aquí que es una heterosis de tiempo. Bueno, eso habría que ir a este libro que aparece aquí, del diccionario de figuras de dicción usadas en la Biblia de Bullinger. Es un libro que vale la pena que poseamos para investigar, pero también hay otros libros, diccionarios, especialmente comentarios que van a tratar las figuras literarias y nos las van a definir. Pero bueno, este es un diccionario y vienen muchas tratadas. Bueno, vean, ahí están, ya está clasificado y está definido. Describe el deseo de satisfacer su hambre de una vez por todas, una profunda ansiedad producida por el hambre. Entonces vean, él está diciendo, tenía una profunda ansiedad, o volviendo en sí. Reina Valera traduce recapacitó. Esta es una metonimia que describe el acto de discernir
la magnitud del problema y la decisión de hacer los cambios pertinentes. O sea, volviendo en sí implica eso. Volver en sí no solamente significa darse cuenta, significa que la persona quiere cambiar. Y vean lo que dice: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Ahí hay una sinécdoque y ahí está su definición. Pecar contra el cielo, que eso es un circunloquio, también es una figura literaria llamada circunloquio, que sustituye al cielo por Dios, quien habita en el cielo. Es una forma en que los judíos, para evitar romper algunos de los mandamientos, especialmente en el de citar el nombre de Dios, para evitar eso, usaban ese término, hablaban del reino de los cielos, hablaban del que está parado sobre el universo, del Todopoderoso, y otras formas para referirse a Dios sin mencionarlo precisamente. Entonces, aquí, que sustituye al cielo por Dios, quien habita el cielo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Aquí es un símil, ahí está la comparación del cómo. Y ahí está la definición. Luego ustedes tienen ahí la expresión de: su padre lo vio, se compadeció de él y se compadeció de él y salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y lo besó. Puede ser que todas estas "y" no estén en nuestras traducciones, porque en español no solemos hablar así, pero en el griego sí. Entonces este es un polisíndeton, o sea, hay muchas conjunciones para resaltar de una manera vívida toda la acción del Padre, pero también para resaltar la gracia divina por medio de 5 frases. Y vean en el 7, pero el Padre ordenó: traigan la mejor ropa y para vestirlo, y pónganle, en el griego existen estas y sandalias, y traigan el ternero, y mátenlo, y comamos, y hagamos fiesta. Otro polisíndeton. ¿Qué es lo que significa polisíndeton? Significa que existen muchas conjunciones. 7 frases que resaltan las bendiciones completas, complejas y definitivas para el pecador que arrepentido es aceptado. Entonces vean, Dios el Padre lo acepta y lo bendice. Y ahí está otra vez el mejor de los anillos, dice el mejor vestido, anillo y sandalias. Este es un símbolo, describe la restauración total del arrepentido. Entonces, obviamente ahí vemos varias figuras. Luego tenemos aquí una explicación de por qué les manda a los empleados, y eso se llama entimema. Explica la razón de una serie de mandatos dados por el Padre. Y ahí seguimos, ustedes seguramente podrán leer todas las figuras literarias. Como dijimos, ahí hay 15. Según yo en mi texto solamente había 13. Tengo la versión anterior seguramente. Lo importante es que trabajamos las figuras literarias. Luego, obviamente, nuestro trabajo con figuras literarias nos damos cuenta que no termina hasta que sabemos qué significa, porque a los hermanos no les va a servir nada que digamos: es una figura literaria. Simplemente los dejamos peor que como están, o los confundimos. Lo que hay que decirles es lo que significa. Luego tenemos los pasajes paralelos. Hay 2 clases de estos: pasajes paralelos verbales, o sea, que dicen lo mismo, y pasajes paralelos tópicos. Uso el término tópicos porque así aparece luego en los libros de hermenéutica, pero también aparecen como paralelos temáticos, o sea, tratan el mismo tema. En nuestro caso, vamos a ir a los pasajes paralelos. Ahí está. Tenemos pasajes paralelos como de la parábola de Lucas 15, del 1 al 7, del 8 al 10, Mateo 18, del 12 al 14, que algunos son las parábolas de la oveja perdida o del buen pastor, y tratan el mismo tema, el hecho de que Dios busca al perdido y lo acepta.
Y otros, otros versículos que tienen paralelo, bueno, aquí tenemos algunos que ustedes seguramente van a poder leer. Lo importante de encontrar pasajes paralelos es darnos cuenta que una enseñanza puede estar en muchos lugares de la Biblia y en esos otros lugares, la lectura de esos otros pasajes nos ayudan a comprender mejor. Luego aquí tenemos todas las posibles palabras teológicas. Entonces, no se preocupen, no vamos a investigar, cuando lleguemos al análisis teológico, no vamos a investigar todas estas, pero de estas vamos a investigar las más importantes. Por ejemplo, tenemos Padre. Jesús quería resaltar la manera en que el Padre se comportaba con las personas. Así que tenemos Padre. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos Hijo, hambre o escasez, recapacitar, volver a mi Padre, me levantaré e iré a mi Padre, pecado, compadecerse, muerto, volver a la vida, perdido, encontrar, y usa otro término para hijo, que es tecnon. Bueno, ahí tenemos algunas palabras que son teológicas y que tendríamos que buscar en un diccionario teológico o por lo menos en un diccionario bíblico para ver qué tanto significado tenían esas expresiones.